nosotros partíamos de la base de nuestro razonamiento político de que los plazos para las prescripciones no habían caído, y con lo cual entendíamos que teníamos la responsabilidad de entender que las circunstancias implicaban una pérdida patrimonial para el Estado que evidentemente no debíamos consolidar, y por lo tanto sobre esa base, sobre la base de que aún los plazos no habían caído, nuestra intención es acompañar la prórroga planteada. Obviamente ese no sería el caso en la eventualidad de que el plazo sí hubiera caído, ¿verdad? Pero bueno, es algo que entonces se dirimirá a lo largo de esta sesión. Decía también que es difícil argumentar en la ambigüedad porque no tenemos información básica para trabajar sobre esto. No tenemos información fina de cuántas hipotecas efectivamente son las que estarían prescribiendo. No tenemos una clara información de las que ya estarían prescribiendo en cuanto a los montos, pero también en las que seguirían prescribiendo en el futuro. Partimos de la base de que, bueno, el plazo de 48 meses pasa a ser un plazo suficiente para resolver en la medida en que la agencia de vivienda se aboque a resolver el tema. Porque esto no se ha hecho a la carrera en términos de que hubo 2 años para resolver los impactos patrimoniales sobre el Estado que implicaba el artículo de la ley de urgente consideración. Nosotros nos vemos en la argumentación también inclinados a recordar que esto se discutió durante el debate con respecto a la ley de urgencia, en el conjunto de artículos del Código Civil que se modificaron. La propuesta de nuestros representantes fue la de separar, ¿cómo es la palabra que me olvido? La de desglosar los artículos del Código Civil y trabajarlos con expertos en una comisión aparte y que no se votaran apresuradamente en la ley de urgencia, porque no teníamos claro justamente las implicancias jurídicas, patrimoniales de artículos que, por ejemplo, reducían los plazos de prescripción de ciertas deudas. Estábamos inclinados a trabajar en esa dirección. Creo que con el cambio tecnológico, con el cambio del mundo, hay plazos que sonaban excesivos en esa materia y habría que trabajarlos, pero había que trabajarlos con serenidad, con tranquilidad, con información, evaluando los impactos y tomando los recaudos para que los impactos de esos cambios no recayeran en pérdidas patrimoniales para el Estado, por ejemplo. Con lo cual, nuestra postura había sido de no apresurarse, de trabajar comprometidamente en cambios en el Código Civil en esta materia, pero de la manera en la que nosotros entendemos hay que legislar, que no es a las apuradas. De alguna manera estamos pagando un poco ese costo de haber legislado de esa manera, pero también hay que decir que esto se complementa con, y perdone que lo diga en estos términos, con el monumento a la desidia y al poco apego. Porque se le dio 2 años a la administración para evaluar la situación y tomar los recaudos necesarios para que no llegáramos a este punto, que los días previos a que venza el plazo nos desayunamos de que no se avanzó en resolver esta problemática a nivel de la Agencia Nacional de Vivienda, del Ministerio de Vivienda, sí, y tenemos que estar otra vez a los apurones con todas las dificultades e incertidumbres que se están planteando en esta sesión para legislar otra vez con esas dudas que naturalmente vienen cuando se legisla de esta manera, sin toda la información, sin la certeza, sin la serenidad que requieren temas tan importantes. Por lo tanto, para nosotros es muy relevante poner sobre la mesa que es necesario que tengamos esa información. Tengo entendido que estaría aproximándose a este recinto
autoridades del Ministerio de Vivienda y de la Agencia de Vivienda para ver si podemos obtener la información más básica de lo que implica el proyecto que estamos votando, en cuanto al número de hipotecas que estarían prescribiendo, en cuanto al monto de la potencial pérdida patrimonial por el Estado, en cuanto a qué procedimientos se hicieron en la Agencia de Vivienda para abordar justamente los impactos de esos artículos de la Ley de Urgente Consideración, habida cuenta, además, de que esto fue advertido. Fue advertido en la discusión parlamentaria, pero también fue advertido en los servicios técnicos jurídicos de la Agencia de Vivienda, inmediatamente aprobada la Ley de Urgente Consideración. O sea, hace esencialmente 2 años que hay un expediente en la Agencia de Vivienda en donde los servicios jurídicos alertan al directorio, ¿verdad?, de los posibles impactos y de, eventualmente, bueno, considerar cursos de acción para evitar a esto que llegamos hoy, que es que si no trabajamos de esta manera apresurada y de esta manera con tanta incerteza, bueno, es sí una certeza que hay decenas de millones de dólares, al menos, que el patrimonio estatal estaría perdiendo. Por lo tanto, nosotros, reitero, en la medida en que esté claro que los plazos de prescripción aún no cayeron, en la medida en que esté claro que no se generaron aún derechos de deudores, ¿verdad?, de hipotecas que hubieran prescrito, en ese sentido nosotros estaríamos acompañando la prórroga porque tenemos un bien que salvaguardar, que tiene que ver con el patrimonio del Estado, que tiene que ver no por el patrimonio del Estado en sí mismo, sino que por esa vía que se nutre también la capacidad del Estado de atender nuevos compatriotas que necesitan apoyo para sus viviendas. Vemos muy lento, ¿verdad?, hasta el momento el proceso de atender estas circunstancias habitacionales, de comenzar y avanzar en construcción de viviendas, más allá de las promesas que se hicieron, pero sería mucho más grave si además la Agencia de Vivienda no sigue recuperando las hipotecas que están en los fideicomisos del Ministerio de Economía y Finanzas, de manera tal que eso permita también seguir financiando, ¿verdad?, nuevas hipotecas o nuevas soluciones habitacionales. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejar en claro que acá estamos pagando el costo de haber legislado de manera apresurada en la Ley de Urgencia, en estos artículos que modificaban el Código Civil, que eso fue advertido en su momento y se ofreció trabajar de una manera más serena con ese norte, y estamos pagando esencialmente el hecho de que en 2 años la Administración, y en particular la Agencia Nacional de Vivienda, no tomó los recaudos mínimos para evitar que se llegue a esta circunstancia en donde se corre el riesgo de que el patrimonio estatal pierda decenas y decenas de millones de dólares. Estamos afectando negativamente la perspectiva de la ayuda de vivienda para la gente que más lo necesita, y eso se debió a la aprobación apresurada de la Ley de Urgencia, se debió a la desidia de la Administración en la Agencia Nacional de Vivienda, de forma tal que estamos llegando a estas circunstancias que estoy seguro que nadie en este recinto hubiera deseado llegar, porque no nos gusta legislar de esta manera, no creemos que sea la forma de hacerlo, a veces las circunstancias lo indican, lo obligan, pero en este caso se pudo haber evitado si la Administración hubiera tenido la mínima diligencia necesaria para evitar haber llegado al borde del abismo en este sentido, como ha sucedido con la falta de diligencia de la Agencia Nacional de Vivienda. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor.